Hola. Habla, habla. Buenas tardes, bienvenidos todos a lo que va a ser el tercer y cuarto puesto del Campeonato de España de la Primera Nacional de Balonmano aquí en Asturias. Después del estresante resultado de los partidos de ayer, acabamos agotados, 2 semifinales que no os podéis dejar de perder. Impresionante los comportamientos de los 4 equipos, pero vamos, el duelo fratricida entre los 2 equipos avilesinos, Avilés Sur y Atlética, está para verlo. Ahí lo tenéis en Deportes Tour Media y no podéis dejar de verlo. Juanjo. Buenas tardes a todos, una jornada más aquí en Deportes Tour Media para ver este tercer y cuarto puesto de 2 equipos que perfectamente podrían estar jugando el partido final, porque han hecho una grandísima temporada y ayer un grandísimo partido, cada uno en el partido que le correspondía, y hoy les toca jugar ese tercer y cuarto puesto. Ya está liada la jugada y Alex no quiere perder ni un segundo. Ahí está el gran protagonista en la tarde de ayer, Abel, estratosférico su comportamiento. Y 2-2. Pasaremos números porque lo de ayer fue, vamos, para meter miedo. Canasta y falta del Grupo Cultura Covadonga. Tiro de final para Juan, el número. Corto lanzamiento, balón, rebote de hoy de Parabel. Con el balón, que ha pitado 8 segundos. 8 segundos. Ha sido efectiva la presión del Grupo Cultura Covadonga, que ha provocado esa pérdida de balón en lo pasado del medio campo en los 8 segundos reglamentarios. Triple dentro. Triple del Grupo Cultura Covadonga, triple de Alex. Pasos, quedan pasos. De momento se nota un ambiente más tranquilo que el de ayer. Primeros minutos, la gente primera toma de contacto.
Pues canasta de Tony. Canasta de Tony. Tony. Pues parece que ha salido pase chupado. Luchando por el rebote. Se le queda corto el lanzamiento. Balón para Chicharro. Gran partido. Chicharro ayer. Mucho mejor el grupo en ese inicio de encuentro. Primer tiempo corto solicitado por el Abeles Sur debido a ese 11-2 en el marcador a favor del grupo Cultura Covadonga. Siete minutos para finalizar este primer cuarto y primer parcial en 3 minutos 11-2. Se nota un poco la relajación. Ese movimiento, anotando 2 puntos, que pone el 11-4. Interior, que ve ese movimiento debajo, por debajo. Para Bel. Charro. Sí, le ha tocado el pie, sí. Lo ha visto el colegiado. Ha tocado el pie de Pizarro y balón para el grupo.
Vamos a retomar porque estábamos componiendo la lista, porque había algunos cambios que nos afectaba y que no nos permitía tener claro quién era quién. Vamos allá. Para Juan Overo. Balón para Juan. Elías, se la quitaron. No se entendió Pedro con su compañero Pablo Domínguez. Primeros cambios en los dos equipos. Sale el lanzamiento. Falta buena la presión del grupo. Balón doblado abajo al poste. Provoca la falta. Dos lanzamientos para Alex. Punto 14 al grupo. Partido 15-5, se mantiene la diferencia de 10 puntos a favor del grupo. Bueno, la cosa es que tenemos al grupo con 10 puntos arriba cuando restan 6 minutos para terminar este primer cuarto. Falta de Dani. Primera falta para él. Entra Kiko, sustituyendo a Alex. Lo ha chicharrado. Pedirle el balón, contraataque, sale Juan con la bola, pero no se coordinó bien con Kiko. No le leyó la jugada a Kiko. Estamos en la fase de que no se mete una canasta. Sube la bola Elías. Está luchando a muerte por los rebotes. Empieza a subir la intensidad del partido. Falta de Tony.
Buena Adentro canasta de la canasta de Elías. Elías. Pelayo. Y tapa, chapa, chapa. Gorrito. Qué bien, Que le ha Tony. caído a Pelayo. La cara del joven Avilés Sur. Solamente 5 puntos en el marcador para ellos. Los más fuertes. Buen movimiento. Poste bajo. Intentaba doblar ese balón a su compañero. Interceptado por la defensa vilesina. Sacará de fondo el grupo. 11 segundos de posesión. David saca, falla el lanzamiento. Keko. Tenía ya el movimiento hecho. Y adentro. Y a ver que empieza con su guerra particular. Falta ahora. Pide disculpas. Jugador avilesino. Guillermo. Hecho falta a Román. 2 tiros libres para él. Primero fuera. Adentro. Canasta. Canasta de Román y 18-9. 9 puntos. Ahí va a ver. Adentro. Adentro, Abel. Una bestia. Ahora que ya nos hemos recompuesto, vamos a mirar las estadísticas, que seguro que dicen cosas. Vamos a ver. Convierte el lanzamiento. (18-12). Recorta distancias el Avilés Sur. Triple del grupo contra la ganga de Dani. Roba el balón y bandejita. Bandejita de Román. Que si la Avilés había recuperado un poco el marcador. 11 arriba. 11 arriba para el grupo. Se le sale el primer lanzamiento a Javier. Hoy dos nuevos puntos para Abel.
Últimos 10 segundos. Falta de Pelayo. Estábamos mirando los 32 puntazos que se marcó ayer el amigo Bel García. Sí, 3 segundos, hay que lanzar. Y al aro. Y termina este primer cuarto. Bueno, dominado ampliamente por el grupo. Sí, 23-14, hubo un intento de reacción del Áviles, pero no, el grupo se ha rehecho y sigue esos 9 puntos de diferencia. Grupo que, mira, hoy estoy mirando las estadísticas y son más o menos como aquel partido que dimos aquí contra la universidad, en que enchufaban casi todo. Sí, la verdad que están teniendo pocos errores en el lanzamiento y de ahí esos 23 puntos en este cuarto. 44 en tiros de campo de 2, 50% en tiros triples, 60% en tiros libres, o sea, bien. Buen porcentajes. Aquel día sé yo que le metieron bien metido el miedo al cuerpo a la universidad. Ese líder invicto que casi todo lo ganaba y que de pronto se encontró con que no había manera de meterle mano, porque cuando tenían una buena racha a la universidad venían ellos y triple. Sí, la verdad que ese partido fue bonito porque, bueno, se vio un poco sufrir al equipo local, a la universidad y, bueno, pero bueno, al final pusieron... Al final lo de siempre, nos hacen sufrir y de pronto meten el acelerador y la lían parda. A ver hoy. Hoy es el último partido. Sea como sea, vamos, menuda campaña. Repito, hasta hoy ganaron absolutamente todos los partidos que han disputado esta temporada. O sea que para quitarse el sombrero. Triple de Fuertes. ¡Adentro! ¡Adentro el triplazo! ¡Sí, señor! Juega Tony. Para Keiko para David, lanza David y adentro. La réplica. Yo también sé meter triples, dijo David. Ha dado el entrenador avilesino después de haber convertido ese triple. Lanzamiento y no le entró el balón. No le entró el balón a Sergio Fuertes. Juega a la vez. Se amagó el triple para Juan. Abre para Elías y se salió. Se salió el triple de dentro. Sí. Ahí va la más para Abel. A punto de perderla, la recuperó a duras penas el amigo Robes. Ay, no entró el triple. Ahí va Robes de 2. Y juega Juan para Elías. Contraataque. Tony para David. Va nuevo triple. Uy, al aro. Rebote para Abel. Sube la bola. La pide arriba. Para Guillermo. Al aro. Y cambios. Después del partido de ayer, tiene que administrar la gasolina porque estamos seguros que más de uno tendrá el depósito menos de mediado ya. Sí, ayer fue un partido duro.
tanto un equipo como el otro y Abel, están cuando le cansados. entrevistamos, se le veía obviamente disgustado porque quería ganar, pero sobre todo estaba roto. Sí, yo bajé a darle la buena personalmente porque bueno, ha hecho un partidazo ayer espectacular y la verdad que el pobre estaba, como tú dices, roto. Balón robado por Juan Noguero, sale a la contra. Juan, vamos a ver para Tony. Con Alex. Y perdieron el balón. Ahí va Pablo. Y adentro. Adentro la canasta de Pablo Domínguez. Canasta bonita. Pues 7 abajo. Va Juan, qué bien lo hizo para Tony, qué bonito lo hizo Juan, dejando a Tony para que lanzara esa bandejita. Adentro, muy buena. Pita, saque de banda a favor de Avilés. Buen robo ahora. Cortó, pero se le cayó la bola a Fer. Había cortado bien, pero finalmente se le salió la bola del campo. Uy, porque casi le da el balón. Saca el grupo. Moviendo el balón por fuera. Va la penetración. Pita. 2 tiros. Falta el número 8. Falla el primer lanzamiento. Dentro con el segundo. 29-22. Grupo arriba. Bueno, va entonándose un poco más el partido. Avilés está intentando restañar esa salida un poco dubitativa, pero de momento no consigue meterse más adentro en el marcador. Sigue 7 abajo. Se ve a la gente muy cansada. Juan, no le entró el ganchito a Juan. Y personal, creo que de Elías. Primera para Elías. Obviamente no es el partido de las exigencias. Los equipos que, bueno, pues obviamente no está mal quedar terceros en el campeonato de Asturias, pero... Campeonato de España, perdón, ¿qué campeonato de Asturias? Primera Nacional, Campeonato de España. Va fuera, al aro.
Y no entró tampoco el tiro de Chicharro. Pues perduran estos 7 tantos de diferencia. 7 puntos a favor del grupo. Lanza Alex y cortita, pero la recogió Juan. La recogió Juan para subir a 9 la diferencia. Ahí va Pablo. Íñigo nuevamente para Pablo y entró el triple. Triple, se coloca a 6. El Avilés. Entró el triple. A 6. Alex para Juan. Juega con Fer. Se revuelve y falta. Falta para Pedro Álvarez, primera. Dos tiros para Fer. Adentro el primero. 32-25. Ahí va adentro el segundo. 8 puntos. 8 puntos de diferencia para el grupo. Pues 3 minutos y medio para el descanso en este partido por el tercer y cuarto puesto. Lanza Chicharro, triple, adentro. Adentro Chicharro. Diego Chicharro, que protagonizara un buen final de partido ayer. Balón que recupera Íñigo y falta. Empieza a calentar el partido. Tiempo muerto. Sí. Tiempo muerto que pide el grupo. Sí. Todo el grupo que tira. A 5. Ha rebajado la distancia el Avilés Sur. Vemos a Sabino ligeramente enfadado, bronqueando un poco a sus jugadores. Un grupo Covadonga que ya como ayer rotan mucho, participan mucho y está muy repartida la puntuación, teniendo a Alex como máximo anotador provisional con 8 puntos, seguido de su compañero Juan con 6, mientras que volvemos a tener a Abel García como máximo anotador en el Avilés Sur, pero en esta ocasión ya con mucho más reparto de puntuación. No fue tan protagonista como ayer, teniendo a Pedro y a Pablo Domínguez y a Pedro Álvarez con 5 tantos y también otros tantos para Sergio Fuertes. Ayer era una dependencia total la del juego de Avilés de la resolución de Abel García, perdón. Tanto es así que hubo momentos en que casi anecdóticamente se veían hasta 4 jugadores en disposición de saltar por encima de Abel para taparle. Sí, la verdad que ayer Abel fue el alma de su equipo. Capitado, cambios. Sí, cambio porque era el tirador el cambiado, el jugador de cambio.
empieza a llegar aficionados. Sí. Vemos que es Samu, sí, Samu. De la Entró Samu Atlética ahora. y de la Universidad. Algo pasa. Sí, porque en el acta pone el 73 y sale con el 78, entonces ahí está la confusión. Claro. Sí, hay diferentes cambios en las camisetas. De hecho, yo tenía el 78 y lo acabo de corregir por el 73, que figuraba en el acta, y ahora sale con el 78. Ahí está precisamente, pero no entra. Ahí Vales, y esta Vaya sí canasta. Esta Llega sí el entró. reverso. Sí, en el reverso le ha hecho daño al jugador avilesino. Sí, en el reverso le ha dado sin querer un codazo. Le ha cortado la respiración. Bueno, pues nos alegramos de que Daniel Fernández solo haya sido un golpe indiscreto. Vamos a pensar. Sí, la verdad que fue en el giro. Y te pilla mal y bueno. Un tiro para Alex. Falla el adicional. Y seguimos con el 35-29. 6 arriba para el grupo. Pelayo juega con Robes. Ahí va Chicharro y no quiso entrar. ¿Cómo se la ganó? ¿Cómo se la ganó? Entró ahora Edu. Ahí lo tenemos. Arriba sube, intenta el palmeo Samu, pero tampoco lo consigue. Lo recoge Alex y adentro. Adentro Alex. Se va Juan. Para Edu, tira Edu y no quiso entrar. Juega Robes, falta intencionada. Los dos tiros para Robes por esa falta intencionada. Y vemos a Sabino Suárez, el entrenador del grupo, que está ligeramente mosqueado. Sí, está hablando con... Parece que estaba gritándole a Ahí está, no le entró el primero. No le entró primero a Javier. Ahí va el segundo. 37-29. 8 arriba. Y tampoco el segundo. Desaprovechó los dos tiros libres de la falta, de la técnica, de la intencionada. Y ahí va Pelayo con Abel, juega el balón a Pelayo.
Y se la robaron. Sube como un avión Edu. Y tercera opción. Ahí va a Fer. Que se la roba el otro Pelayo. Bueno. Ahí va a Fer que finalmente cojó. Finalmente consiguió enlazar con Samu después de varios intentos, pero falta para el bueno de Abel. No han entrado en bonus todavía ninguno de los dos. Hoy se le colgó cortita al bueno de Samu. Un tiro más para Samu. Tampoco quiere entrar. Falta del 24. Falta de Chicharro. Ha pitado al colegiado. Falta el rebote. Pues faltas, ¿eh? Y están en bonus, por lo tanto, tiros libres para el amigo Alex. Están conversando. Estaban conversando el árbitro y el entrenador. Estaba pidiendo explicaciones de esa falta. Uno para Alex. 38-29. 9 arriba. Segundo tiro. También lo anota. Máxima renta. 10 tantos, 10 puntos de ventaja para el grupo. Y tiempo muerto que pide Andrés Garrido. Cuando falta un minuto. Sí, un minuto para el final de esta primera parte. Donde, bueno, se nota mucho el cansancio de ayer y la presión que había por clasificarse para la final. Y está siendo un partido un poco más light, como se suele decir, ¿no? Sacará de fondo. Sí, de un poco lejos, sí, espera. Eso es, y así un poco la pista, así de... Ahí. Para roba por Juan. Va Juan, adentro Juan. Últimos 30 segundos. Abel. Y dentro canasta de Abel. Y ahora el tiempo muerto solicitado por Sabino para preparar esta última jugada. 22 segundos, siguen esos 10 puntos. Y ahora tiempo que pidió. Sabino. Volvió a pedir otra vez Sabino. No, Sabino no. Sí, lo pidió Sabino ahora. Lo pagué. No cambiaron la flecha. Cambiaron la fecha para otro lado, para el siguiente.
Bueno, está tranquilo el partido. Vemos ya situados al fondo a parte de los protagonistas de ese próximo partido que nos van a deleitar a buen seguro. Ahí vemos a los integrantes, aparte de ellos, de la Universidad y de la Atlética, haciendo un poco de tiempo, deleitándose con el juego de sus compañeros para ir calentando motores a las 20 horas, a las 8, la gran final aquí en el Polideportivo Universitario de Oviedo. Aquí vamos a disfrutar de todos ellos. No os lo podéis perder. De la misma manera que tampoco cómo rematan estos dos equipos esta disputa por la tercera y cuarta plaza. Vamos a avanzar hasta el descanso. 22 segundos. No corre. Ahora. Y perdieron el balón. Ahí va Pelayo. Espera por sus compañeros. Abel corta y falta. Falta de Alex. Me imagino el cabreo que tendrá Sabino después de solicitar un tiempo muerto. Tiempo muerto para hacer una jugada y en el primer balón, primer pase, roban el balón los avilesinos. Ahí va Abel. Abel que está como casi desplomado, ¿eh? Está fundido, sí. El de ayer fue mucho desgaste, amigo. Cortó el balón Pelayo. Cortó la bola. Ahí va. Ahí va Pelayo. Lo hizo todo, pero no quiso entrar. No quiso entrar la acción de Pelayo. Y llegamos al descanso con estos 10 puntos favorables al grupo. Hombre, pese a los esfuerzos del Avilés, yo creo que es justo el marcador de momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. El Avilés está pasando factura el partido de ayer con 2 prórrogas. Y eso se nota, ¿no? No, recordamos que tuvo 4 exclusiones al final por 5 faltas. O sea, fue un partido de poder a poder. Bueno, pues vamos a tomarnos un pequeño descanso. En nada estamos de nuevo con vosotros. Volvemos ahora enseguida.
Bueno, volvemos desde el pabellón universitario San Gregorio de Oviedo, donde estamos disfrutando de esta segunda jornada de la fase final del Campeonato de España Primera Nacional, en donde estamos en la disputa del tercer y cuarto puesto, Grupo Covadonga, Grupo IMQ, Avilés Sur, con este resultado que veis en el marcador, 41-31 de momento, favorable al grupo. Teníamos pendientes que no nos teníamos el dato en la primera parte. Los colegiados son Diego Requejo y Claudia Arca, acompañados en la mesa por Alberto Nozal, Mario Merchal y Nel García. Volvemos en juego ya. Primer tiro que no fue materializado y vuelta. Ahí juega el grupo. Salías para Juan. Juan Conales. Nuevamente Juan. Entra ganchito y adentro. Primeros 2 puntos de esta segunda parte, tercer cuarto. Inicia el cuarto con la máxima renta, 12 puntos, perdón. A ver si es capaz 12 puntos de renta que tiene el grupo. Enganchar el Avilés un par de ganadas seguidas para meterse en el partido. No quiso entrar el lanzamiento de Chicharro. El triple de Chicharro no quiso entrar. Juan en el poste bajo, moviendo por fuera al grupo. Triplazo. Triplazo del grupo, que se va de 15. Y ahí va la réplica de Pedro. Ahí va la réplica del Avilés. Elías para Juan poste bajo. Bien ese balón. Bien ese balón entre postes. Tiros para Tony. Ya empiezan a llegar las trompetas para la final. Ahí va Tony. Lanza Tony, falla. Siguen estos 13 puntos, máxima renta. Va Pedro. Estuvo a punto de robar el amigo Elías. Hay que ver el aro, quedan 5 segundos. Ahí va Pedro, bombita y no entró. Juega Elías. Para David. Ahí va el lanzamiento de Alex. No entró del triple de Alex. Chicharro no quiere entrar. Triple adentro, el triple de David. Sí, lleva 2 seguidos. Máxima diferencia, 16 arriba grupo. Y ahora ha sido el otro Daniel Fernández, el que rebaja a 14, que es la distancia que tienen ahora. Bueno, no quiso entrar el tiro de Tony. Pedro. Buena jugada, entra él y adentro. ¡Qué bonito lo hizo Pedro!
Qué bonito lo hizo Pedro. Ahí va David. Tira Elías, cortita. Corren los de Avilés, pero no se entienden, el amigo Robes con Daniel. Y cambios en Avilés Sur. Vuelve a pista David Fernández y Pelayo. Ahí avanza. Juega Alex. Y falta en ataque para Tony. Falta en ataque para Tony. Y es la tercera ya. Es la tercera falta de Tony. Primera de equipo en este tercer cuarto. Llevamos 4 minutos y medio disputados. Va Pelayo. Punto de cortar y la perdió finalmente Daniel. Corre Tony. Y falta. Falta de Pelayo. 2 tiros libres para Tony. Se preparan cambios en el grupo. Primera para Pelayo también. Se retira Tony, se retira David. Ahí va Pelayo. De encima Elías, se zafa, pero el pase luego lo pierde Robes. Se sube Juan como un avión y adentro lo hizo todo él. Lo hizo todo Juan. Pues sigue aumentando la diferencia, 16 puntos. Y una pérdida de balón más. Sube el balón al grupo. Bueno, se va llenando ya la grada, pendientes de este partido. La gente quiere tener sitio para la final. Ya prácticamente está llena la grada. Juega Robes para Lamas. Apoya con Fuertes. Quería hacerlo a su vez con Abel. Y perdieron el balón. Gran pase. Ahora sí que lo hicieron bien. Ahora sí que lo hicieron bien. 14 para el grupo. Alex, adentro. Adentro, Alex. Vuelve los 16. Ahí juega Abel, mucho más discreto que en el día de ayer. Fruto seguramente del cansancio también. Ahí está.
No le entra. No está tan fresco y lechoguino como estaba ayer. ...16 para el grupo, máxima ventaja. Eva Elías. Lanza y adentro. ¡Qué bien, Elías! Pasito atrás y canasta. Pelayo. Sube Juan. Ahí la sube Juan y falta sobre Pedro. Segundo lanzamiento. Dentro, segundo también. Balón para el grupo, sube el balón Elías. Falta de Pelayo. Pues siguen esos 16. Opción ahora para cortar. Pierde el balón. Se lo recoge Juan. Va a lanzar y falla la canasta. Ahí va Pelayo. Para Abel que entra y no consigue encontrar el compañero para pasársela. Elías exportado. Hay cambio. Falta el lanzamiento, 2 tiros libres. Primero dentro. Se pone a lanzar el segundo. Convierte el segundo. 18 arriba el grupo, 60-42. Pasado factura ayer el partido a Avilés. Otra falta. Otros 2 tiros libres para el grupo. Primero dentro. Ahora está de Pedro. Por lanzar, segundo, dentro también.
20 puntos arriba. El grupo Cultura Covadonga. Y vuelve a robar ahora. Bien, gana Pelayo. Va Tony. Falta de canasta. Ayer metió muchas de esas. Ayer metió muchísimas de esas. Y ahora esta última la ha metido con rabia. Tiene que pase la mopa. Hay un jugador que ha caído al suelo antes y está mojada la pista. Bueno, pues un minuto para finalizar este tercer cuarto. 18 arriba, prácticamente decantado porque tampoco vemos mucho ánimo por apurar mucho más por ninguno de los dos equipos. Es un partido que bueno, no queda mal quedar tercero, pero bueno, que tampoco es el puesto que querrían disputar ninguno de los dos. Canasta de Abel. Cuarenta, 62-45, 17 puntos de diferencia. Ahí va Elías. Punto. Intentó el triple, pero al aro. Sale Pelayo con la bola. Ahí va. Y falta. Falta para Elías. Menos mal que va ganando Sabino. Sí, sí, no. Porque si fuera perdiendo no sé qué pasaría. Bueno, algo no le gusta, no sé exactamente qué es el... Bueno, que esa falta en vez de hacerla ahí donde la hicieron había que haberlo hecho mucho antes. Si querían cortar el contraataque. ¿Ves? Lo acaba de decir. Señores, antes la jugada, antes la falta. Porque si no, dejas los tiros libres. Luchaba por el rebote de los dos equipos. Juega Elías. Ahí va, entra y no le entró, pero no le entró la canasta a Pedro, pero sí a su compañero que rebañó el rebote. Últimos 15 segundos. 19 puntos de diferencia. Ahí vamos. Pasos. Ha pitado pasos. 3 segundos. Tiempo muerto. 8 décimas. Tiempo muerto de Sabino para preparar este último lanzamiento. Bueno. Vemos ya cómo se retiran los jugadores de la Atlética y de la Universidad a los vestuarios para ir preparándose. Ya salen de hecho los jugadores de la Universidad para ir empezando la fase de calentamiento. Quedan menos de 3/4 de hora para esa finalísima. Y obviamente son conocidos, han jugado muchos partidos juntos, pero hoy son rivales. Mira quién acaba de llegar, tu amigo el del bombo de ayer. Anda, no lo rompió. Y mira que le apretaba con gana, ¿eh? Sí, Que sí. cogía velocidad y todo, el chaval. Pegaba saltos para darle fuerte. Y no consiguió romperlo, ¿eh? No, pues vamos. Aquí Qué bueno. Vamos a decirle que se ponga un poco más lejos. Porque no nos escuchábamos ayer. Pues ha vuelto, ¿eh? Sí, sí.
Pues mira, se te va a poner aquí delante. Bueno, esperarán a que se vayan. Esperarán a que se vayan todos los del grupo y del Avilés para hacer hueco a los seguidores de la Atlética y de la Universidad. Bueno, quedan 3 minutos 80. 3 segundos 80. Perdón, 3 segundos. 3:80. Es que yo ya estoy en fase REM pensando en la final. Sí. Sin desmerecer para nada. ¡Ay, se les fue el marcador! Sí. Se les fue el marcador. Vamos 0-0. Empezamos de nuevo, chicos. 3 segundos, a ver qué jugada. Bueno, pues vamos a seguir sin marcador. Recordemos 19 puntos arriba y final. Final de este tercer cuarto. Bueno, ya se nos recolocó para otro lado el amigo del bombo. Ya estamos tranquilos. Eso. Ahí, para debajo de la grada, muy bien. No, es que, de verdad, no sabéis lo que es. Nos ha pasado en alguna que otra ocasión tener al típico del bombo, las típicas turutas y puestos al lado y estar un par de horas intentando pegar voces para poder llegar a deciros algo. Y claro, eso, sin ser tiquismiquis, la garganta lo resiente que no os podéis imaginar. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues esta semana que ya llevamos unos cuantos partidos encima, hay que cuidar la voz porque si no, estamos apañados. Bueno, ya volvió el marcador, ahí están los 19 puntos a favorables al grupo IMQ. Y entendemos que por parte de Avilés tenga la intención de que no sangre mucho más la herida. Cambios, entran varios jugadores de refresco. Vamos a situarnos. Está Íñigo Montes, está Daniel Fernández, Chicharro, está Pedro. Lanzamiento triple que no recogen el rebote, no entraba. Tony, Elías, Juan, ahí va y no consigue, pero Reschat coge el rebote. Tony y adentro. Ahí va Robes. Ahí va arriba. No le entró. No le entró a Robes. Bueno, a Robes, ¿estoy diciendo bien? No, sí, Robes, Javier Robes, sí. El 15, efectivamente. Es que le cambiaron la camiseta. Es la que llevaba ayer Javier Poveda. Me va Daniel arriba, no le están entrando a Daniel ahí, por eso protesta él, dice no entran, no quieren, lanza Pedro de 3 al aro. No tienen fortuna ni tino los jugadores del Avilés Sur hoy. Ahí va Juan solito, va Javier, perdón. Espera a sus compañeros y marca jugada. Le va Chicharro. Progresa y falta 2 tiros. Dos tiros y tercera falta personal. Primera de equipo de esta cuarto. No ha sido un partido plácido en ese ámbito, por lo tanto ha sido un partido plácido en este cuarto. ...21 puntos arriba el grupo. Ahí va, intentaba, amagaba el triple, entró y adentro.
Adentro Samu. Sube Pedro la bola para Robes. No lo quiso intentar, ahí va, pero tampoco, no le sale a Íñigo el triple. Chicharro tampoco. Y rebote para Tony. No será por no tirar, pero no le está entrando los tiros a Bebirsur. A ver, ahora tampoco le entró el lanzamiento a Dani. Ahí va Juan, nuevamente Dani. No se entendió con Juan y pérdida de balón. Ahí va Daniel. Y falta de Samu. Primera, no vamos a hacer ningún comentario porque se le ha escapado el balón y ha soltado una piedra. Segunda, vaya también el lanzamiento. Ahí va Juan para Elías. Y no, falta de Juan. Fuera. No entró el primer tiro. Y tampoco el segundo. El segundo tiro libre tampoco quiso entrar. Siguen en los 45 tantos marcadores Hugo para todo lo que han lanzado los jugadores del Avilés Sur, pero no les ha entrado. Ahí va Pablo, perdieron el balón, sube Juan y finalmente echó el balón fuera Chicharro. Bueno, estamos ya en el Ecuador, 5 minutos solo para finalizar este cuarto, 5:45. Y aquí ya no cabe casi ni un alfiler. Todo el mundo mirando de reojo la hora, esperando las 8 de la tarde para la gran final. Ahí va Chicharro. Y no consiguieron.
Bueno, es un poco correcalles ya. De momento el partido. Quieren que pase el reloj. Pero no. No sé qué tienen hoy con el tiro los jugadores de Avilés. No les entra nada. David para Juan. Ahí va. Dentro. Dentro el tiro de Dani. 70 puntos para el grupo. Ahora sí entró apoyándose en la tabla. El tiro de Chicharro. Hay gente entre cansada y reventada entre los de Avilés, ¿eh? Acaba de salir ahora David y no sabe ni dónde meterse porque, mira, está aparte de enfadado porque no les entra nada. El partido de ayer fue durísimo. Ahí está Pedro. Con Fuertes. Consigue apoyarse con los... Ahí Chicharro. No. Que no hay manera. Otra vez Fuertes. Mira arriba, pero no se decide. Tira así un poco raro. Pero reclamando falta, pero no lo entendieron así los colegiados. Recordamos los colegiados: Diego Requejo y Claudia Arca. Obviamente, como procede para este partido, muy plácido, sin problemas. Bueno. Venga, que ya queda menos, solo queda media hora para esa gran final. Ir avisando a los colegas, si no estáis aquí, mirarlo porque va a ser un gran partido. Una universidad mermada con unas cuantas lesiones y veremos a ver cómo le pasa factura al Ekar Skoda. El partido de ayer, el desgaste de ese partido, son gente muy joven, pero aún así lo dieron todo ayer también. Por lo tanto, a ver qué pasa. Cuando termine intentaremos hablar con algún protagonista, pero rápidamente nos pasaremos al otro partido, al otro enlace. Cambiaros porque vamos a iniciar con mucha antelación, haciendo una previa, entrevistando a diferentes personalidades que nos acompañan y dándole todo el bombo y boato a esta gran final que van a protagonizar la universidad y la atlética o la de Ekar Skoda. Dani. Adentro. Tiró así de aquella manera, pero entró. Lleva varias en este partido. Está Pelayo. Con David como perro de presa. Ahí va. Mano a mano. Y no quiere entrar. Nada, no hay manera. Saca para afuera, lanza el triple, pero no le entra en esta ocasión a Dani. Bueno, 2 minutos y medio. Ahí va. No quiere entrar. Dos 10. Bueno, 72-49, nada que decir del marcador. Victoria rotunda y clara del grupo, que va a ser el tercer clasificado de este Campeonato de España de Primera Nacional.
obviamente masculina. Ahí va. Últimas acciones de este partido. Y personal de Edu. Y como el grupo está en bonus, pues 2 tiros libres. Primero para Pelayo. 50 puntos ahora para la Vilesur y 51, 74-51. Insisto, está para verlo. Ya sacaremos alguna foto para que lo veáis. Ni una sola espacio libre ya. Está abarrotado este polideportivo universitario de San Gregorio en Oviedo. Ahí va, no entra el triple que lanzaba Jorge Fernández. Oh, Jorge, bueno, pues la camiseta pone Manuel y yo aquí tengo en el acta Jorge. Es que hay jugadores que han cambiado, ya te digo, la camiseta. No, Manuel no, Miguel pone. Pues yo en el acta pone Jorge. Y no quiere entrarle los tiros a la Viles. 36 segundos para finalizar este partido que va a ganar el grupo y que nos va a dejar a poco más de 24 minutos. Se retira David. Pues nos va a dejar a poco más de 20 minutos, bueno, 25 del inicio de este partido final del Campeonato de España. Adentro, punto 78, 25 segundos. Vamos a ir cogiendo los trastos para hacer las entrevistas. Y recordaros, como siempre, cambiaros. Vamos a hacer las entrevistas, luego os cambiáis de canal para el partido de la final. De enlace. Ya dan por concluso el partido. 78-51, tercera plaza para el grupo IMQ, cuarta para el Vilesur, perdón. Estamos calentando la boca para la final, ya no sale el Alecar. Pues Vilesur, cuarto clasificado, que bueno, cuidado, no es ningún perdedor, es el cuarto mejor equipo de la liga, que se ganó, fue muy disputada, había muchos equipos en disputa de esa cuarta plaza, hasta el último momento no se sabía quién podía entrar por esa igualdad que había, pero se la ganaron a pulso y ayer lo demostraron. ¿Por qué? Haciendo un muy buen partido. Bueno, os dejamos. Gracias, Edu. Nos pone que se llama Jorge. Que se llama Jorge, pero que Miguel es el hermano y que es un homenaje. Por eso lo lleva a la espalda. Pues gracias, Jorge, por la indicación. Bueno, nos vamos a la pista para las entrevistas. Hasta ahora.
Yo, al menos Sabino, que estaba un poco enfadado durante todo el partido por algunas de las acciones de sus jugadores. Vamos a pillar un momentín a Carlos, a Andrés está con sus jugadores para hacer la foto de familia con su afición. Bonita foto de familia. Mira, mira. No tengo otra. Bueno, Andrés, bueno, partido después de lo de ayer, Sí. hoy era casi un sufrimiento, ¿no? Quedamos sin gasolina ni de piernas, la cabeza estaba mixta el partido de ayer y bueno, hicimos lo que pudimos, pero las piernas iban hasta medio. Yo a ver cómo se tirabas. A ver, no sé cómo yo voy aquí. Aparte, no quiso entrar un balón hoy, ¿eh? Nada, hoy no el día parecía que aparte Bueno, lo que yo decía hace poquito, aquí no hay perdedores, es el cuarto mejor equipo. No, pues, la temporada para mí un éxito. Dudamos incluso al inicio si sería el éxito económicamente. Bueno, ahora ya está. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dejar a los chicos que calienten y nada, enseguida pasaros para el próximo enlace, ahí estará la gran final, ahí estaremos disfrutando con todos vosotros de la evolución de estos chicos que están en la pista. Hasta ahora.